Buenas, hoy tenemos aquí este Peugeot con este 1600 HDI, como habéis podido observar en el vídeo, con ese ruido de un fogueo. Ese fogueo nos viene a través de uno de los 4 inyectores. Es muy típico en este 1600 HDI del grupo PCA que tenga ese problema, porque los inyectores vienen con muy poco apriete. Me parece que vienen con unos 8 newton o algo por el estilo. Pues bien, vamos a reparar esa pérdida, esa fuga que tenemos de compresión por ahí por el inyector. Vamos a ver cuál es. Quitamos esta carcasilla de protección primero. Si observamos los 4 inyectores, este lo tenemos seco, este seco, aquí es donde tenemos la humedad y este está seco. Entonces el fogueo y el problema lo tendríamos en este inyector. Pues bien, vamos a sacarlo y a repararlo. Cosa importante para la faena del inyector es que el motor lo tengamos a temperatura de trabajo para que los materiales y la tornillería esté dilatada y nos cueste algo menos de trabajo, porque no sé si sabréis que son famosos también porque se empotren los inyectores y cueste un poco la vida sacarlos por la carbonilla. Este lo hemos pillado con poco tiempo de fogueo, creo yo. Vamos a ver en qué situación nos lo encontramos. Lo primero que vamos a hacer es sanear muy bien la zona, sobre todo la del inyector que vamos a levantar, para que, como aquí vamos a dejar los árboles de leva al aire, a la vista, pues que no nos vaya a caer nada de mierda. Prepararnos también un trapillo para, una vez que quitamos la tapa, tapar los árboles de leva. Vamos a limpiar todo lo que podamos con limpiafrenos y con la pistola del aire lo soplamos muy bien para dejar toda la zona muy limpia. Pues ya con la zona lo más limpia posible, como podemos ver, los otros se ven muy limpitos. Este es el único que tiene algo de negro y de carbonilla por ahí. Los demás están todas las cavidades bastante limpias. Con todo eso le daremos luego un apriete, porque vienen con un apriete flojo, como hemos dicho. Me parece que son 8 newton o algo así. Le damos un apriete para prolongarle un poco la vida y que no nos fogueen como el otro. Vamos a arrancar el motor y lo ponemos a temperatura de trabajo. Así parece que podemos escuchar un poco mejor el fogueo. Bueno, vamos a empezar quitándole el tubo este de admisión. Ya tenemos el motor caliente. Lo siguiente, vamos a quitar la tapa de balancines, todos los tornillos de 8 que nos encontramos. Ya la tenemos toda floja. Antes de levantarla, fijaros bien, porque fijaros lo que yo me he encontrado, que no sé ni de dónde es. Supongo que será a lo mejor de sistema de combustible, pero no tengo ni idea de dónde va ni qué hace ahí. Pero bueno, vigilarlo por eso, vaya que haya algo, cualquier pieza por ahí que nos pueda entrar ahora en los árboles de leva. Con una 13 aflojamos esta abrazadera que nos encontramos aquí, que tiene un tornillo. Ahora con una de 10 aflojamos este. Y con un destornillador aflojaríamos esta abrazadera del manguito de radiador del intercooler. Y aquí este tornillo no lo tenemos que aflojar, porque tiene como un hueco para que entre a media huerta, ¿veis? Es solamente que tendría que entrar así y luego irse en busca del casquillo. Vamos a tapar con papel aquí y aquí, para que no nos vaya a entrar nada en el turbo. Y si metemos el dedo aquí en el manguito que va hacia el intercooler, fijaros, tiene 140.000 kilómetros. Me guío más de que sea, como estamos viendo salir aceite de la PCV, a que sea el mismo turbo el que esté malamente. Pues bien, ya tendríamos la tapa para levantarla sin problema. Aquí tenemos incorporada la válvula PCV de este motor. Viene la tapa de balancines. Para sustituirla, lo suyo es cambiar la tapa entera. Limpiamos todo esto bien. Ahora con una 5 de Allen quitamos los 2 tornillos que sujetan el cableado de los inyectores y quitamos el conector del caudalímetro, y vamos a desenchufar todos los inyectores.
Intentar tapar todo esto lo mejor que podáis para el tema de la suciedad. Y ahora también cuando vayamos a quitar las presillas de los sobrantes, de la tubería del sobrante, que no se nos vaya a caer a tener la mala leche de colarse ahí. Vemos que la tubería de los sobrantes va a enganchar cableado. Lo soltáis. Y ahora ya podremos echarlo a un lado. Ahora lo siguiente, vamos a aflojar las tuberías. Aflojamos la de este y la de este. No sé si la otra la vamos a tener que aflojar, yo diría que no. Estas las vamos a poder apartar bien independientes. Las podemos apartar aquí a un ladillo. Ahora vamos a coger y sacamos los clips de los sobrantes. Mucho cuidado. Vamos a ver si quitando solamente estos dos sobrantes podemos trabajar y no tener que quitar los otros. Sacamos uno. Y sacamos el otro. Bueno, pues ya vamos a aflojarle las dos tuercas que tienen los inyectores. Nos harían falta unas 7 de Allen. Si no tenemos 7 de Allen, pues una Torx 45, porque yo tengo, pero para la carraca grande. Y como la carraca grande necesita un adaptador, no se lo podemos poner. De todas maneras, estos tornillos, como hemos dicho, fijaros, van con muy poco apriete, entonces no hay problema. Una Torx 45 hemos dicho. Podremos aflojarlo. Ya os digo que si este inyector seguramente le demos un apriete a los tornillos, le quitamos el fogueo que tiene, pero lo vamos a hacer bien. Fijaros que el otro con la mano es que estaba flojo, así que ya aprovecharemos después para reapretar los otros y evitarle ese problema. Para intentar moverlo, pues cogemos una 13 y lo empezamos a girar hacia un lado y hacia otro. Y vemos como cada vez está como más suelto. A la vez que lo retuerzo, intento hacerle palanca con esta pastilla de cabra que tenemos para desmontar puertas y eso, lo que es salpicadero, y parece que poco a poco se nos va viniendo hacia arriba. Antes de seguir sacándolo, veo que está arrollando bastante carbonilla aquí que teníamos en la cuna del inyector, y como se viene con el retén para arriba, voy a intentar aspirarlo antes de seguir trasteando para que no se me cuele esa carbonilla dentro. Creía que estaba grabando, pero me acabo de dar cuenta que no. Le he dado otro tironcillo hacia arriba, dándole la holgura y con la palanca, haciéndole palanca hacia arriba. Vamos a chupar un poquillo la zona antes de terminar de sacarlo del tubo. Pues vamos a intentar ya terminar de sacarlo hacia arriba. Fijaros cómo estaba ya el inyector de feo, de lo que es de carbonilla y todo, que fijaros, todo lo que suelta. Jo, la arandela de cobre se nos ha quedado abajo, cómo no. Tapar el agujero del inyector con un trocillo de papel y levantamos toda la carbonilla con un destornillador. Y así ahora podemos aspirar. Bueno, para aspirar ahora al interior de la cavidad del inyector, donde tenemos la arandelilla de cobre, le he hecho este acople a la aspiradora. Un trocillo de manguito para poder entrar en ese hueco. De esta manera
conseguiremos dejar esa zona más limpita. Y casi que nos puede servir para rascarle un poco la pared al centrador este que lleva aquí el inyector. Y como a la vez estamos aspirando, pues debe de venirse todo hacia arriba. Pues me ha gustado bastante el invento este de la aspiradora para poder llegar abajo. Fijaros que antes no se veía ni la arandelilla de cobre. En el móvil es que se ve un poquito peor, pero ya la podemos ver allí abajo y toda la zona limpita. Voy a repetirle el proceso para dejarlo lo más limpio posible y a ver cómo extraemos esa arandela. Bueno, vamos a entrar con el endoscopio, a ver si vosotros también conseguís verlo desde aquí. A ver cómo tenemos ya la cámara donde está la arandela, a ver cómo está de limpia. Pues fijaros, tenemos todo bastante limpio. La arandela es lo que tengo que pensar, a ver cómo la desclavo de ahí abajo y nos la traemos hacia arriba. Parece que la cámara esta, le voy a dar un repasillo más porque aquí queda un poquillo de costra de carbonilla para quitarle ya esa mititilla que nos queda ahí. Y ya lo siguiente, poder extraer la arandela de cobre. Para sacar la arandela me he asegurado de que el Torx 45 entra bien en el interior de la arandela de cobre. Pues bien, metemos la Torx 45 que tenemos de Allen, le damos unos golpecillos para clavarla y la retorcemos un poquito. Comprobamos que se nos ha soltado, perfecto, y ahora tiramos de ella hacia arriba para que se venga con nosotros. Estamos teniendo mucha suerte. No te caiga ahora que estás ahí. Perfecto. Bueno, pues hemos tenido bastante suerte y hemos podido sacarla de esta manera. Ya os digo, con la 45 de Torx, podemos verlo ahí. Unos golpecillos la clavamos y tiramos de ella para arriba. Ahora que hemos sacado la arandela, vamos a aspirar la carbonilla que se nos ha caído al extraerla, que siempre cae algo. Y ahora vamos a ver con nuestro endoscopio cuánto de limpio se nos ha quedado esa cavidad. Bueno, lo tenemos bastante limpio, pero no todo lo que me gustaría. Voy a rascarle un poquillo a esos lados que le quedan de carbonilla e intentamos dejarlo lo más limpio posible. Vamos a ver cómo lo tenemos ya. Ya sí me gusta más. Pues vamos a prepararlo para cambiar el retén. Pues ya con la zona otra vez limpita y el orificio taponado, vamos a intentar extraer el retén con este destornillador mismo. Ahí parece que se viene para arriba. Ya lo tendríamos fuera. Vamos a limpiarle muy bien su ubicación con un poquito de papel mismo y el destornillador. Lo metemos y vamos a intentar dejarlo lo más limpio posible. Bueno, ya lo tenemos lo suficientemente limpio para instalar el retén nuevo. Cogemos una 16 de vaso y se lo incrustamos al retén nuevo. ¿Por qué? Porque fijaros en el viejo, el labio interior lo tenemos hacia abajo, como está en el canuto este que tenemos aquí, hacia abajo. Entonces con la llave así, es como nosotros lo vamos a poner como estaba. Lo presentamos, achuchamos la llave hasta que la llave haga contacto con el canuto ese. Y ahora le achuchamos, pues, yo por ejemplo tengo aquí un puntero o un botador. Le achuchamos hacia abajo. Dejamos el inyector todo lo más limpio posible. Yo lo he limpiado con limpiafrenos. Y ya que tenemos nuestro retén instalado, metemos el casquillo separador. Veo que se queda ahí muy suelto. Voy a echar un poquillo de vaselina como la arandela. A la arandela echarle un poquito de vaselina en la punta del inyector para que se quede pegado y así no se nos cae.
Le voy a echar también un poquillo aquí al casquillo este. Pues ya lo tenemos más pegadito con vaselina también. Vamos a meter el inyector. Dejamos más o menos ahí apuntado a su sitio. Vamos a ponerle las tuercas y vemos el apriete que tiene. Y le vamos a dar un poco más porque ya sabéis que tenemos un problema con el apriete que tienen de fábrica. Pues fijaros, aquí tenemos el apriete de la abrazadera del inyector, que serían 4 newton más 65 grados. Y la tapa de balancines tenemos unos 10 newton. Ya le vamos a dar al inyector, hemos dicho 4 newton y 65 grados. Vamos a darle los 4 newton. Ahí lo tenemos, que 4 newton es nada. Pero bueno, luego los grados vamos a ver a cuánto nos lo deja el apriete final. Y este igual, 4 newton, comprobamos el otro otra vez. Vale, tenemos los dos a 4 newton. Como sabemos que estos inyectores nos están viniendo con el problema del fogueo, porque al final se quedan flojos por falta de apriete, en vez de 65 grados le vamos a dar 90. Y además es más fácil para nosotros buscar esos 90, es solamente tenerlo en escuadra a llevarlo fijo hacia abajo. Ahora el de arriba, igual, tampoco hay mucha gran diferencia de los 65 a los 90 grados. El de arriba hacemos lo mismo. Ahí. Y vamos a comprobar realmente cuánto apriete en newton le ha quedado. Pues al final le hemos dado un apriete de 14 newton. Repasad los otros y así los dejáis asentados, que ya os daréis cuenta que también vienen flojos. Pues bueno, ya vamos a conectarle la tubería. A estas tuercas siempre tenemos que meterle la rosca a mano, porque como las pasemos entonces ya la hemos liado. Nos dejamos apretar. Le vamos a poner las tóricas nuevas. Le retiramos las viejas. Y tenemos una. Y aquí tenemos la otra. Montamos la nueva. Una. Y otra. Ponemos un poquito de vaselina para no arrollarlas ni hacerles daño y que entren más fácil. Y ya es cuestión de empujarles. Le metemos los clics de los sobrantes. Enchufamos los inyectores, el caudalímetro. Echar la tubería del sobrante por su sitio de las cogidas que tiene el remate de cables y le ponemos los dos tornillos de 5. Los dejamos apretados. Vamos a cebar un poco el sistema, ahora que lo tenemos más aquí a mano, con la perilla que tenemos aquí escondida. Quitamos nuestro papel con mucho cuidado. Cogemos nuestra PCV, nuestra tapa y la ponemos. Acordaros que hemos dicho que lleva un apriete de 10 newton. Pues le ponemos sus tornillos y empezamos a apretar de dentro hacia afuera y le damos unos 10 newton de apriete, hemos dicho. Primero lo asentamos todos. Diez. 10. 10. 10. 10.
10 y 10. Hay que ponerla muy vertical hacia arriba y ya girarla. La encaramos aquí en el manguito y tenemos un punto de apoyo aquí que tiene que encajar. Lo metemos primero de allá adelante. Una vez que nos entre, ya vamos a meterla de aquí. Lo metemos en su sitio. Apretamos nuestra abrazadera de aquí, porque esto ya va todo encajado y esta abrazadera es como de muelle. Y metemos la carcasa, la tapa. Dejamos poner y vamos a arrancar. Pues bueno, ya lo tenemos a temperatura de trabajo y no tenemos ningún sonido de fogueo como teníamos antes a esa temperatura. Pues ya por lo que se ve, ya hemos curado la pupa. Y con nuestra PCV la tapa, la junta de su tapa balancina puesta nueva, ya el motor y el reapriete que le hemos dado a los otros 3 inyectores, pues debería ya de aguantar este motorcillo otro tiempo sin dar problemillas. Aunque por ahí estamos escuchando algo en la correa auxiliar, no sé si puede ser el tensor, el rodillo del tensor o la polea del alternador, pero en fin, eso ya es otra cuenta. Bueno, pues espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.